Se nos pide que usemos chips enteros para representar 0, 4 y 5 negativos de dos maneras diferentes. Un chip positivo es igual a positivo 1 y el barco negativo es igual a negativo 1. Y por lo tanto, una forma de representar 0 sería usar un chip positivo y un chip negativo. Estos dos chips se combinan y simplifican a 0. Una vez que reconoce esto es un modelo para 0, podemos representar 0 en tantas formas como desee siempre que emparejemos cada chip positivo con un chip negativo. Por ejemplo, una segunda forma de modelar 0 sería usar dos chips positivos y dos chips negativos o tres chips positivos y tres chips negativos y así sucesivamente. Hay infinitas formas de modelar 0 usando chips enteros y ahora su modelo 4 de dos maneras diferentes. Una forma de modelar 4 positivos sería usar 4 chips positivos. Y ahora pensemos en una segunda forma en que puede modelar positivo 4. Comencemos con 4 chips positivos nuevamente. Desde aquí todavía podemos modelar 4 si agregamos modelos de 0. Entonces, si tuviéramos otro chip positivo y entonces un chip negativo, esto todavía modela 4 porque tenemos 4 positivos aquí y 0 aquí. Entonces, una vez más, podemos agregar tantos ceros como desee y esto todavía modelo 4. Si teníamos otro chip positivo y otro chip negativo, este sigue siendo un modelo para el positivo 4. Ahora modelemos el negativo 5 de dos maneras diferentes. Un modelo para 5 negativos serían 5 chips negativos. Para una segunda forma, comencemos con 5 fichas negativas nuevamente. Y luego, desde aquí, simplemente podemos agregar modelos de 0. Entonces, si agregamos un chip positivo y un chip negativo, este es un modelo diferente para el negativo 5. Estos 5 chips negativos representan el negativo 5. Este chip positivo y el negativo representan 0. Una vez más podemos agregar tantos ceros como desee. Esto todavía modelará 5 negativos. Por ejemplo, aquí hay otro modelo para 5 negativo. Espero que esto haya sido útil.